gracias. Buenas tardes a todos. Gracias principalmente a Muriel, que está haciendo un esfuerzo para que la conexión se mantenga funcionando correctamente. Les doy la bienvenida a esta tan esperada webinar de soporte ventilatorio no invasivo en insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica por COVID. La verdad que presentar a los disertantes es una mera formalidad, ya que prácticamente todos los que deben estar conectados conocen a Guillermo Montiel. Él es un médico neumonólogo, miembro de la AMR y de nuestra sección, con una reconocida trayectoria en ventilación y alto flujo, y sobre todo con un manejo práctico de fisiopatología aplicada. En realidad, Guillermo, con un grupo de trabajo que él va a presentar ahora, hizo esta propuesta de entrenamiento para tener ahora disponible a nivel local en estos tiempos que se nos vienen de pandemia, junto a Ada Toledo, Catalina Cirotti, no me quiero olvidar a nadie, pero él después los nombrará a todos. Y por otro lado tenemos el honor de contar con Salvador Díaz Lobato, es un médico neumonólogo de Madrid, experto también en ventilación y alto flujo, un colaborador permanente de la asociación y amigo de muchos colegas locales, que además de su conocimiento amplio sobre estos sistemas de ventilación, tiene la experiencia de haber estado en contacto con estos días en Madrid con toda la situación de coronavirus, con lo cual es muy enriquecedora aún más su experiencia. Así que, dicho esta formalidad, le doy paso a Guillermo para que comience la presentación. Bueno, gracias Ale, buenas tardes a todos. Y en principio me quería ir mostrando cuál es el grupo de trabajo, ¿no? Como ven, van a ver acá, hay muchísimos kinesiólogos: Laura Vega, Cata, Federico Ruggeri, Jorge Vicente, Juan Díaz de La Pampa, la doctora Toledo, estoy yo también, y hay muchos otros más que no están, como gente de Bariloche, gente de Rosario, y sobre todo también quería nombrarla a Daniela Vicentini, que junto con Catalina en el hospital, en el C-Triángulo, están haciendo realmente una tarea, ya están aplicando esta forma de trabajo que venimos haciendo. Como ven, estamos en distintos lugares: provincia de Buenos Aires, La Pampa, pertenecemos a distintas sociedades. Acá hay una unión verdadera entre la AMR, la del Sueño, Sagitario y Sati, y sobre todo, el otro punto es agradecer a los médicos extranjeros, muchos de ellos amigos, que consultamos para que nos vayan dando cuál es la realidad en el país, en las ciudades que están viviendo. Sobre todo el profesor Estefano Nava, Salva, nuestro amigo de siempre, Sagrario, Miguel Alonso. También estuvimos conversando mucho con Jesús González Bermejo, Claudia Yantop y sobre todo también con Claudio Robé. Bueno, dicho esto, les presento la primera diapositiva, que es horrible, no son mis diapositivas, pero bueno, así empieza parte del short paper que vamos a estar presentando. Básicamente es para justificar por qué hacemos esto, por qué nos alejamos de la medicina basada en la evidencia y por qué volvemos a lo que es la medicina basada en la fisiología. ¿Por qué el día de mañana nos vamos a decir, uy, mirá qué locura lo que estuvimos haciendo? Porque ese es un momento en que hay que hacer, Entonces, es posible que nos ocurra, con mucha probabilidad, lo que está pasando en el resto del mundo. Por lo tanto, previendo la posibilidad de la escasez no solo de camas de terapia y respiradores, sino de personal que esté entrenado en tal, estamos haciendo este tratamiento, esta propuesta de tratamiento. ¿Por qué? Porque esta propuesta tiende, por ejemplo, groseramente lo voy a decir, no intubar al paciente que tiene tos y no dejar que el paciente se fatigue esperando una cama. Digamos que estas terapias que tienen, como vamos a ver, prácticas y tienen una base fisiológica interesante, es la que vamos a estar mostrando. Y tampoco es una prescripción fija, sino que es una orientación que puede ser adaptada a diferentes realidades y entornos. Una de las principales ideas que fue la que nos fueron sugiriendo lo que está pasando en el resto del mundo es nuclear a los pacientes en función de su gravedad, y lo que nos va a permitir organizarnos en cuanto a los equipos de protección personal y al desarrollo de habilidades certificadas para hacer estos tratamientos.
lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que decir, lo primero que tenemos que lograr es ejercitar, evitar infectarnos, sería eso. Entonces hay que ejercitar la colocación y retiro del lavado de manos, hay que certificarlo, o sea, hay que usarlo desde el camillero hasta el director del hospital. Todos tienen que estar de la misma manera entrenados. Por otro lado, también es fundamental el entrenamiento específicos en las terapias que proponemos, como sería oxigenoterapia, CPAP, alto flujo termohumidificado. Y finalmente, hay que tener en cuenta que estas decisiones que van a ser escalonadas, de acuerdo a cómo evoluciona el paciente o de acuerdo a cómo está, vamos a tener un límite máximo en cada escalón y se basarán básicamente en el monitoreo. No sabemos si estas patologías son hiperagudas, bifásicas, lentas, etc. Lo único que nos puede dar eso es un monitoreo pensado, porque en ese monitoreo hay alguien que tiene que evaluarlo diariamente, semanalmente, y que se va formando una unidad de tratamiento donde hay alguien que está por encima de la tropa que está atendiendo a los pacientes. Dicho esto, esto es clásico, es cualquier paciente con insuficiencia respiratoria, lo que hacíamos era clasificarlos en leves, moderados y severos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al patrón de intercambio de oxígeno, patrón de oxigenación. Los pediatría hablan de la SAFI, los terapistas de la PAFI, los que hacen fisiología están hablando del A-A y la sobre A, etc. Y el patrón de cómo está activado su drive central y cómo está respondiendo sus músculos. En relación a eso, se van a clasificar leves, moderados y graves. Y acá tenemos el primer gran punto de encuentro con la gente de terapia intensiva, nuestros compañeros de trabajo en esto. ¿Cuál es? Que en la terapia intensiva vamos a tener lo que llamamos el techo de tratamiento. Y ese techo va a ser la asistencia respiratoria mecánica. Haciendo algunas salvedades, que también es importante decirlo. Los pacientes que ingresen a asistencia respiratoria mecánica, no por el simple hecho de ingresar al respirador, van a salir vivos al final de este episodio. No, sabemos que los pacientes que ingresan a asistencia respiratoria mecánica, de acuerdo al grupo etario, mayores de 70, tienen una alta mortalidad, lo mismo los que están con comorbidades. Pero los pacientes más jóvenes tienen una disminución de la mortalidad, pero no es despreciable. Entonces, lo que le estamos pidiendo encarecidamente a la gente de terapia intensiva es que se ocupe de hacer lo que mejor saben en cuanto a la asistencia ventilatoria mecánica, es decir, que la menor cantidad de días posible ese paciente esté en el respirador. Y eso quiere decir que no se sobreinfecten y que tengan protocolos de weaning donde la ventilación invasiva entra a jugar otra vez un papel importante. En términos, cualquier otro episodio fuera de esta pandemia, estos pacientes estaban en la sala de clínica médica de vanguardia. De acuerdo a los scores que iban teniendo, el paciente empeoraba, el médico de guardia iba a hablar con el de terapia venía a hablar, y bueno, y ahí terminaban diciendo, bueno, subí al paciente, no lo subas. Actualmente no es lo que estamos recomendando nosotros, no es lo que estamos recomendando. ¿Qué recomendamos? Esto, fácil, hacer lo que llamamos salas, donde se van a agrupar los pacientes de acuerdo a la severidad y al tratamiento que van a recibir. Por ejemplo, en la sala verde, van a estar los pacientes con oxigenoterapia, en la sala amarilla los pacientes que tienen CPAP. Acá pasaríamos ya al rojo, pero ¿qué pasa? Desarrollamos lo que llamamos el alerta de ventilación para evitar retrasar la intubación orotraqueal. Y acá se forma el otro problema que tenemos, que tampoco vemos que haya mucha acción en esto, que es la creación de los comités de ética y los comités de crisis que puedan decidir si, qué va a pasar con estos pacientes cuando en terapia intensiva no tengamos más camas o haya que esperar un día para lograr una cama o lo que fuere. Entonces, esta sala naranja es una sala que hay que discutir mucho, porque lo peor que le puede pasar al médico de guardia es decidir, él sentirse el verdugo, él sentirse, vos no te vas a ventilar o lo que fuere. Eso tiene que estar ya consensuado y tenemos que empezar a consensuarlos ahora. En esta sala naranja van a estar los pacientes con puente ARM. Si no tengo respiradores, no tengo personal y no voy a poder ventilarlo,
o los pacientes en paliativo con orden de no intubar. ¿Bien? Por lo tanto, las terapias de soporte respiratorias no invasivas son una herramienta que no podemos desestimar en medio de esta pandemia. ¿Bien? Entonces, después de esta breve introducción, empezamos. Acá desarrollamos en el paper que va a estar a disposición de ustedes, espero que pronto, 5 puntos. Uno es el cuidado personal, sobre todo los equipos de protección personal, higiene de manos y el lugar de trabajo. No vamos a hablar de esto ahora en este momento porque hay otro webinar y está bastante hablado de todo este tema. Pero lo que podemos decir acá, lo único que quiero recalcar, y vamos a recalcar todo el tiempo, es que todos se tienen que estar certificados, tienen que entrenar. Y en lugar de trabajo van a escuchar hablar mucho de las habitaciones con presión negativa, algo que no tenemos, y por eso lo que también está bastante bien desarrollado son los lugares, el lugar de trabajo donde se juntan estas personas, donde hay pocas cosas nuevas que hacer, que tienen que ser amplios y bien ventilados. Eso después también figura en el documento. Con respecto al equipamiento, tampoco vamos a hablar en este webinar, está bastante desarrollado, pero durante toda la parte de entrenamiento está toda esta historia para ver, oxigenoterapia, alto flujo, CPAP. Y lo que sí vamos a insistir va a ser con las pruebas que hacemos para ubicar a estos pacientes, la implementación del tratamiento y finalmente la propuesta de un algoritmo de trabajo. Las pruebas que vamos a realizar, las pruebas que realizamos a los pacientes van a ser las siguientes. Las que vamos a hacer siempre. Respuesta al oxígeno, respuesta a la presión positiva, la pronación y después vamos a hablar un poquito del test de ejercicio, cuándo y cómo y a quién. Y esto es también una especie de fantasía para nosotros, pero en algunos lugares, sobre todo en Italia, lo estaban haciendo, en los casos especiales, el tema de óxido nítrico, sobre todo cuando sospechamos un fenotipo L. La respuesta al oxígeno. La primera prueba es por dónde empezamos. ¿A quién se la hacemos? A todos los pacientes que desaturen menos de 94. Estamos hablando de insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica en un pulmón previamente sano. Entonces, todos los pacientes que tengan una saturación de 93 o menor, vamos a realizar esta prueba de oxígeno. Y acá le pongo esto, que lo vean así, es importante conocer la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca que te da. Esto después lo vamos a tocar, pero por ahora lo pongo ahí chiquitito. ¿Cómo hacemos la prueba de oxígeno? Primero, colocamos una máscara reservorio. Recibo al paciente, le coloco una máscara reservorio con 10 a 15 litros por minuto. ¿Para qué hacemos esto? Con una máscara reservorio bien colocada que tiene poca dispersión, lo que vamos a lograr es darle una FiO2 elevada, mayor a 0,6, 0,7, 0,8 en algunos. La idea es darle mucho oxígeno. Y vamos a controlar la saturación nuevamente entre 15 a 30 minutos, por lo menos que pase en 15 minutos. Decimos que el paciente responde si la saturación es mayor al 94%. ¿Bien? ¿Qué pasa si la saturación es mayor a 96%? Vamos un escalón para abajo. Colocamos una máscara Venturi para lograr una saturación entre 94 y 96. En algunos lugares usarán cánula. Nosotros tratamos de no usar cánula, usamos máscara Venturi, cánula no. La cánula se puede utilizar, pero tiene una dispersión mayor que la Venturi. De esta manera, ¿qué es lo que hacemos? Evitamos la hipoxemia, porque logramos tener al paciente saturando arriba del 94, y sobre todo también vamos a evitar, que es algo importante, las complicaciones de la hiperoxia, cuando la saturación es mayor a 96. ¿Bien? Los gases arteriales. ¿Cuándo vamos a sacar gases arteriales? Y la menor cantidad de veces que podamos, y sobre todo para descartar hipercapnia, o si el paciente se va poniendo más severo. ¿Ok? Porque lo que quiero tratar de ver, no me interesa saber tanto en este momento el A-A, sino qué tipo de respuestas estoy teniendo. Entonces, podemos tener gases arteriales al inicio, hay que acordarse que sacar gases arteriales, todo el movimiento que tenemos que hacer alrededor de los gases arteriales, el laboratorio, etc. Y siempre lo vamos a hacer si hay sospecha de hipoventilación durante el tratamiento. El seguimiento, ¿con qué lo vamos a hacer? Con saturación también. Vamos a hacer con saturación.
Entonces, ¿por qué hacemos esta prueba? Porque el paciente que responde tiene poco compromiso intersticio alveolar, tiene poco shunt, ¿de acuerdo? Y eso podría estar relacionándose con algunas imágenes de tomografía. Recuerden que también no todos los pacientes van a poder tener tomografía y a veces la radiografía de tórax no me va a dar mucha información. Y aquellas personas que sepan, puedan y estén entrenadas a hacer eco en el lugar donde va a permitirme no trasladar al paciente. La segunda prueba, muy importante, es la prueba que hablamos de presión positiva, con CPAP. Y la vamos a realizar a todos los pacientes que desaturen menos de 94 cuando le hayamos colocado el oxígeno. Y vamos a también estar viendo qué es lo que pasa con su frecuencia respiratoria. Todo esto que les pongo acá rápido, también hay esquemas y hay otro seminario que se puede dar en relación a esto. Salvador también va a estar hablando un poco de este tema. Y lo que vamos a hacer es esto: colocamos una máscara que cubra como mínimo nariz y boca, y son las máscaras que llamamos de codo azul o no venteadas, ¿bien? Con un esquema de filtros virales adecuadamente colocados. La prueba la hacemos con una presión de CPAP entre 8 y 12 centímetros, y esto es importante aclarar que tiene que estar, esta presión es proximal al paciente, no es la que me da el CPAP si estoy usando un CPAP de turbina, a menos que esté usando un doble rama o con una válvula expiratoria activa. Y la FiO2 va a estar alrededor de 50-60%. Es decir, empezamos desde arriba para ver si, es decir, con buena presión y con altas FiO2 para ver si el paciente responde. Acá hay que controlarlo un poco más tardíamente, la primera respuesta, y lo hacemos después de los primeros 30 minutos de haber colocado la máscara correctamente colocada. El paciente responde si la saturación es mayor a 94%. Si la saturación es mayor a 96, lo primero que hacemos, disminuimos la FiO2, y si la FiO2 bajó a menos de 40, menos de 30, y la saturación sigue aumentando, este es un paciente ideal para colocarlo con alto flujo termomodificado a través de cánula nasal. El seguimiento lo hacemos con saturometría, con oximetría del pulso. Este paciente, ¿qué hay? Este es un paciente que tiene un mayor compromiso pulmonar que el anterior, posiblemente sea un fenotipo H, y hay áreas de pulmón que son reclutables. Ese es el concepto. Yo puedo mejorar, muchas de las cosas que puedo mejorar van a ser porque estoy reclutando áreas. Esto es uno de Juan Díaz de La Pampa, junto con Javier Freire, todo el servicio de Kinesio, de allá de General Pico, nos acercaron estas diapositivas. Fíjense, esto es un CPAP de turbina convencional, y a la salida, que puede estar acá, o idealmente nosotros lo ponemos antes del filtro, pero puede estar acá también, ponemos la cantidad en serie de conexiones de oxígeno que sean necesarias para lograr la FiO2 que queremos. ¿Dónde medimos la FiO2? ¿Y dónde medimos la presión? Acá tenemos un neumotaco de un flux, están todas próximas al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, la FiO2 y la presión son proximales al paciente. Acá en este caso está con una FiO2 del 64%. Esta es una tablita hecha con un CPAP de 9, que en realidad es 8 medidos reales, 11 reales y 13 reales, y vemos que con 15 litros, con más de 15 litros, llegamos a saturaciones, a FiO2 mayor a 50 en todos los rangos de CPAP que estamos midiendo. ¿Bien? Esto es variable, cuanta más gente pueda medir esto, los datos van a ser un poquito más orientadores. Bueno, y entonces, ¿por qué estuvimos hablando tanto de la frecuencia respiratoria? Porque es importante no solamente conocer la saturación, sino la frecuencia respiratoria. Recuerden que el centro respiratorio se expresa de dos maneras. El centro respiratorio va a mandar dos órdenes a los músculos respiratorios. Una es de ritmo, que va a estar dada básicamente por la frecuencia respiratoria, el TI, el TTOT, etc. Y la otra es la intensidad. ¿La intensidad qué es? Desde el punto de vista cuando lo medimos nosotros lo medimos como el swing de presión esofágica. Entonces, ritmo e intensidad es cómo se va a expresar el centro respiratorio. De acuerdo a la impedancia del sistema tóraco-pulmonar,
la resistencia, la lactancia pulmonar, la torácica, el swing de presión esofágica me va a generar un volumen corriente. Y cuando lo multiplicamos por la cantidad de veces que ocurre durante el tiempo, vamos a tener el volumen minuto. ¿Bien? Un centro respiratorio que no esté deprimido, la respuesta va a estar modulada por los quimios y mecanorreceptores, además de otros centros, como miedo y ansiedad, y otros también metabólicos, fiebre, etc. Si yo mantengo una saturación arriba de 94 y no lo dejo que esté hipercápnico, hay un estímulo, hay un modulador positivo al centro respiratorio que lo vamos a estar dejando de lado, ¿no es cierto? Pero recuerden que estos pacientes, si yo los dejo, se pueden llegar a fatigar y esa fatiga puede desarrollar hipercapnia. También sabemos que el aumento de la intensidad, ¿qué quiere decir el aumento de la intensidad? Una presión esofágica mayor, menos 15, menos 20, menos 25. Va a tener un aumento de lo que llamamos la presión transpulmonar secundaria a ese aumento del swing. Ese aumento del swing, al pulmón le va a ocurrir dos cosas. Un pulmón que está con compromiso de intersticio alveolar, le van a producir dos cosas. Primero, en la región del intersticio voy a tener un estiramiento de esa zona muy fuerte, que lo va a seguir injuriando. Y en las áreas que puedan distenderse, se van a distender tanto que también las voy a estresar mucho. Digamos que mantener a un paciente con un swing de presión esofágica alto, quiere decir una intensidad alta, ¿cómo la veo? Aunque los músculos respiratorios están muy activos, pueden seguir injuriando el pulmón, dando la patología que llamamos la autoinjuria pulmonar producida por la propia respiración. Estos mecanorreceptores van a seguir estimulando sobre ese centro respiratorio y estamos en la espiral que el paciente, que por ahí estaba con un fenotipo L, ahora vamos a hablar un poquito de eso, va a terminar en un fenotipo H, es un pulmón semejante al del distrés. Por lo tanto, y esto es importante para recalcar, yo puedo saber que un paciente que logré saturar aceptablemente, el tratamiento impuesto es óptimo, no solamente cuando disminuye la frecuencia respiratoria, sino cuando disminuye también el uso de los músculos accesorios. Los músculos, acuérdense, se ven, se palpan, y eso es lo que tengo que ir anotando en la planilla que tengamos. Estos pacientes que bajan la frecuencia y bajan el uso de músculos accesorios, es de esperar que tengan BT bajos. Puedo tener pacientes que no están saturando mucho, no están desaturando mucho, y la frecuencia respiratoria no es muy alta, pero tienen como si tuvieran una respiración de Kussmaul, tienen aumento del BT. Ese aumento del BT también va a perjudicar al pulmón. La contrapartida es obvia, ¿no? Un signo de fallo en cualquier tratamiento que esté haciendo es el aumento de la frecuencia respiratoria y el uso de esos músculos accesorios. Por lo tanto, acá entramos en lo que llamamos alerta de ventilación. ¿Por qué? Porque no podemos, no queremos, no debemos retrasar la intubación orotraqueal. Entonces, si aumenta la frecuencia respiratoria y el uso de los músculos accesorios, el centro respiratorio está muy estimulado por quimios, mecanorreceptores, por otro tipo de receptores. Un paciente, recuerden también que un paciente ansioso que no tolera la máscara va a ser un paciente que si no se puede controlar eso, va a ser un paciente que posiblemente termine intubado. Y por otro lado, este aumento de la frecuencia respiratoria y el aumento de los músculos va a producir daño en el pulmón. Por otro lado, la necesidad de FiO2 elevadas, porque me va a hablar de un elevado shunt, pero también me puede hablar de alguna otra patología vascular, como alguna alteración severa en la regulación del flujo, que me está diciendo que por más que le siga poniendo oxígeno, ese oxígeno no está llegando a un buen intercambio, no está pasando a la parte arterial. Y finalmente, cuando tengo una CPAP muy alta, tengo que usar mucha presión porque no hay pulmón reclutable, no tengo nada que reclutar, o porque ya tengo un pulmón hepatizado, o porque tengo un pulmón con mucho espacio muerto. Con respecto al test de ejercicio, estamos tratando de insistir con esto porque tenemos cada vez más información de nuestros amigos en Europa que es recomendable.
Y acá vamos a tener lo que hablábamos antes, a los pacientes que tienen una saturación mayor de 94, pero que tienen un aumento de la frecuencia respiratoria y que están usando músculos accesorios. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo unos gases arteriales, estos pacientes posiblemente tengan una PCO2 disminuida, están hiperventilando. Y esto lo puedo ver simplemente haciendo la cuentita, haciendo el A menos A cuando respiran FIO2 021. Si se dispone de imágenes, va a haber mínimo compromiso del parénquima. Cualquier tipo de ejercicio puede ser un step, puede ser el que se les ocurra, con el objeto de aumentar la frecuencia respiratoria y aumentar el tiempo de tránsito capilar, es decir, disminuir el tiempo que el glóbulo rojo está en el capilar. Lo mismo que hacíamos para los pacientes con intersticio. La prueba es positiva si la saturación disminuye, y acá lo que hacemos a estos pacientes, tratamos que disminuyan la intensidad, tratamos de sedar al centro respiratorio. Y si la frecuencia respiratoria baja, eventualmente el oxígeno que va a ser útil. Y finalmente acá, en estas pruebas estoy poniendo pronación con la letra más grande que me entró acá. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que usar sí o sí, de entrada, precoz. Y la vamos a utilizar en todos los estadios, al que esté usando oxígeno, al que esté con alto flujo o al que esté con CPAP. La mayor respuesta obviamente la vamos a tener en los pacientes que hayamos demostrado que tienen imágenes pulmonares posteriores y basales. Y la respuesta es positiva si la saturación aumenta. Acá les muestro también trabajos viejos que nos están hablando de esto. Es un paciente que mantengo la misma PIP y la misma PIO2. Fíjense cómo la PAFI aumenta en cierto rango. Acá estamos casi de 100 y pico a 150. Y fíjense lo que pasa en los pacientes que están con ventilación no invasiva. Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Expliquemos un poquito esto rápido, porque no es el objetivo de esta clase, pero fíjense. Acá tengo un pulmón. Esta es la caja torácica. La caja torácica, la parte posterior de la caja torácica es poco distensible, la ventral es muy distensible. Fíjense el lóbulo, el pulmón izquierdo, el lóbulo inferior izquierdo. Además de todo lo que dijimos antes, soporta el peso hidrostático del corazón. Está aplastado, ¿podemos decir aplastado? Sí, podemos decir aplastado por el peso del corazón. Está con menos ventilación. ¿Bien? Cuando lo pronamos, ¿qué pasa? La caja torácica pasa a tener una compliance, pasa a ser más elástica, ¿ven? Disminuye esa compliance, porque impido que esta parte ventral trabaje. Fíjense lo que pasa con el lóbulo inferior izquierdo. Dejo de aplastarlo, dejo de someterlo a la presión que le va a estar haciendo el lóbulo, el ventrículo izquierdo, y empiezo a tener una ventilación o una inflación alveolar más homogénea. ¿Bien? Sobre todo esto va a ser muy útil en los pacientes con fenotipo H. Vamos a mejorar la BQ, simplemente no vamos a encontrar cambios importantes en la perfusión, pero sí la ventilación se va a hacer más uniforme. Mejora la ventilación de muchas áreas. Cambia la compliance del chest wall y el lóbulo inferior izquierdo simplemente se libera la presión que lo tenía. Esto es interesante porque hay más parénquima pulmonar en la región dorsal, ¿de acuerdo? Fíjense, acá tengo este parénquima dorsal, y en la parte dorsal hay más masa de pulmón en la región dorsal. Y lo que se hace con este simple cambio es un reclutamiento, simple reclutamiento, porque hay más volumen de pulmón aireado. Y como decíamos antes, al distribuir mejor el strain y el estrés, va a haber un efecto protectivo contra la posible injuria pulmonar inducida por el respirador. El último gráfico que le quiero mostrar con esto es para graficar lo que les decía antes. Fíjense, acá está el paciente en supino, acá está la aireación, las zonas de West clásicas, ven los alvéolos del vértice están más distendidos que en la base por el peso del pulmón. El corazón disminuye, aumenta la presión sobre estas zonas poco ventiladas
y reciben por esta disposición todo el peso de las vísceras. Cuando aumenta en la expiración, el diafragma se mueve en este sentido. ¿Bien? Cuando lo ponemos en supino, cuando lo pronamos, lo que hacemos es, fíjense acá, estas unidades alveolares están uniformemente más ventiladas y esta parte posterior, lóbulo inferior izquierdo, está más ventilada. Ahora no recibo el peso de las vísceras como cuando estoy en supino y cuando el diafragma se contraiga se va a ir hacia la parte inferior. ¿Ven? De esa manera el componente abdominal del tórax abdominal no está haciendo todo ese efecto deleterio que tiene sobre el pulmón. Y es tan complejo como hacer esto, ¿de acuerdo? Acá, como pueden ver, es un paciente que está con un alto flujo y está boca abajo, está colocado boca abajo. Los esquemas de rotación, después eso hay que discutirlos bien, pero no es nada más que eso. Con esto, lo que yo espero que aumente la saturación. Para terminar esta parte, lo que vamos a ver un poquito es de los mecanismos de hipoxemia. Estas diapositivas son prestadas de uno de los últimos webinars que estuvimos escuchando. Y tenemos, la hipoxemia se puede dar por dos causas. Una por causa groseramente pulmonar, por así decirlo. Hay ocupación del espacio alveolar, como si fuera un distrés clásico. Y la otra, hay una alteración en la regulación de la perfusión pulmonar. Y también hay algunos casos, sobre todo con dipiro de alto, alteraciones plaquetarias y demás, que pueden haber microtrombosis a nivel de las arterias pulmonares distales. Este paciente lo vamos a llamar fenotipo L de low, porque tiene baja elastancia, baja alteración, ventilación, perfusión, no es reclutable, baja reclutabilidad y no responde muy bien a la PIP. En cambio, el otro es el que estuvimos hablando casi todo el tiempo y es el que más conocemos, que es el que tiene una alta elastancia, tiene alta posibilidad de ser reclutable, tiene un shunt derecha-izquierda importante y van a responder a la PIP. Lo que se está viendo ahora es que posiblemente muchos pacientes ingresen como fenotipo L y en el caso de que no hagamos nada para mejorar esta actividad del centro respiratorio, van a terminar comportándose como un fenotipo H. Y si le preguntan a cualquier terapista qué paciente prefieren ventilar, van a saber que este paciente es más complejo, más difícil de ventilar. Radiografías, misma PAFI, acá tenemos un low, un fenotipo L, y acá un fenotipo H. Y lo mismo se ve en las tomografías. Opacidades tipo vidrio esmerilado, consolidaciones limitadas, poco compromiso. Acá es un paciente que están con unas PAFI muy bajas. A diferencia de este pulmón, que es el que por ahí vamos a ver como distresado más en las terapias, donde tenemos un mayor compromiso alveolar. El fenotipo L, para resumir un poco, tiene mucho espacio, el espacio muerto es elevado. En la terapia intensiva, los que puedan manejarlo con Entitled Dissolve van a ver que tiene un Entitled bajo. Hay poca lesión pulmonar, hay un mayor compromiso vascular y algunos casos se reportan como que hay una respuesta al óxido nítrico. La idea es manejarlos con PAFI, pero acuérdense que la PAFI no va a tener en cuenta la PC2, por lo tanto lo ideal es manejarlos con ASOREA, ¿de acuerdo? La presentación del algoritmo básicamente está en relación a todo lo que estuvimos hablando anteriormente y empezamos acá con el paciente que está hipoxémico, hacemos la prueba con máscara y si el paciente responde, lo colocamos en la zona verde, hay poca disnea o una frecuencia respiratoria baja y logramos con esta canulita lograr una saturación adecuada. El personal que trabaje aquí tiene que estar entrenado y certificado
en lo que es el equipo de protección personal, desde la colocación y sacada del equipo y lavado de manos. Tiene que estar entrenado en lo que es una cánula nasal, una Venturi y una máscara de oxígeno con reservorio. Acá, teóricamente, podría estar trabajando, entrenado y certificado cualquier personal de salud. En la zona amarilla están los pacientes que no respondieron a la prueba de oxígeno. La frecuencia respiratoria es un poco más elevada, el centro respiratorio está más activo y el personal que trabaja acá, además de estar certificado y entrenado en la protección, tiene que saber manejar, entender, controlar todo lo que es el alto flujo y el CPAP. Idealmente clínicos que hayan pasado por acá, acá vamos a entrar seguro nosotros, neumonólogos, laboratorios de sueño, kinesiólogos respiratorios. La zona naranja es el paciente, este es nuestra zona puente, nuestra zona, que ojalá no tengamos a nadie acá, pero es la zona que tenemos que pensarla seriamente. Es la zona de los pacientes que deberían estar en terapia y que por alguna razón no están. Acá hay el personal que está acá, es un personal que maneja bien el CPAP, vamos a tratar a estos pacientes con CPAP elevada y con fiebre elevada, y vamos a tratarlos con ventilación no invasiva con todos los recaudos que dijimos. Kinesiólogos respiratorios, neumonólogos, enfermeros entrenados. Y finalmente en la zona roja es la zona de terapia intensiva, la zona donde la SATI ya dictó bastantes procedimientos para hacer. Así que acá, aparte de los terapistas, emergentólogos y anestesistas entrenados en el manejo de la ventilación controlada y asistida deberían estar ocupando ese lugar. Básicamente lo que tenemos es esto, ¿no? Zona verde tenemos, recordar, sin mucha activación del centro respiratorio. Las dos máscaras que vamos a utilizar es la máscara reservorio. Recuerden algo que a veces ocurre, cuando pongo máscara reservorio tiene que estar lleno, hay que chequearlo, hay que verlo. Si colapsa es que le estoy dando un flujo más bajo de lo que necesita. Y la máscara con Venturi, ¿de acuerdo? El objetivo de saturación 94-96. Y se va evaluando periódicamente, 30, 60, 90, 120. Si se mantiene igual, continúa en verde, se continúa el tratamiento. Si no, se avanza en amarillo. Recordar que las pruebas de Prono también se pueden hacer acá. La dispersión de partículas publicadas con estas interfaces que utilizamos, la máscara de Venturi vamos a estar muy poco, un Venturi a 0,4, unos menos de 40 centímetros, 33, y con la máscara reservorio prácticamente nada. Con la cánula nasal es la que tiene mayor dispersión y por eso sugerimos que estén con un barbijo colocado. ¿Bien? En el amarillo lo dividimos en dos. Aquellos que no están tan mal, es decir, que no tienen tanta actividad de sus centros respiratorios, van a ir a cánula de alto flujo, con pruebas intermitentes de Prono. Lo que tenemos que conocer muy bien acá es qué tipo de cánula, cómo tiene que fluir la cánula, asegurarse que esté bien, que no esté tironera hacia abajo, etc. ¿Bien? El objetivo es el mismo. Mantener frecuencia respiratoria, la disnea y el uso de músculos accesorios en el menor actividad posible. Si se mantiene igual, continúa. Si no, pasa a rojo, ¿ok? Pasa a rojo. No vamos a estar deteniéndonos. Pero en caso de que terapia no esté, va a pasar al sector naranja, ¿de acuerdo? Si no hay posibilidad de que el paciente sea evaluado en terapia. Y esto es lo que está publicado, discutimos, y no se entiende, no sé, yo creo que hay que decirlo en inglés o en alemán o en chino. La máxima dispersión, estamos en los 20 centímetros, quieren 20 centímetros de dispersión en el plano sagital. Eso sin colocarle ningún barbijo delante. Y las pérdidas laterales, si está mal el posicionamiento,
van a aumentar ¿hasta cuánto? Hasta cerca de 60 centímetros, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que estar acá es, primero, bien entrenados en el uso de la cánula, y segundo, en cómo está posicionado, colocar el barbijo, etc. El otro grupo de este amarillo es los que van a estar con una mayor intensidad de la actividad de sus músculos, y le vamos a colocar CPAP. De turbina, idealmente de turbina. En caso de que no haya turbina, estarán los de flujo elevado con Venturis. Las máscaras que vamos a usar básicamente van a ser las oronasales y las Total Face. No tenemos helmet, así que no entiendo algunas recomendaciones que dicen de usar helmet, porque no hay helmet en el país y no hay entrenamiento para la gente. La FIO2 va a ser la misma, el target es el mismo, y si el paciente se mantiene después de 60, 90, 120 minutos igual, se mantiene en este esquema. Pero si aumenta la frecuencia, si aumenta la intensidad o necesito más oxígeno, pasa directamente al rojo. En caso de que el rojo no tenga lugar de terapia intensiva, habilitamos el sector naranja. La dispersión no es muy significativa cuando utilizamos correctamente estas máscaras, sobre todo cuando las usamos con el doble filtrado que vamos a ver posteriormente. Recuerden que en el amarillo, otra de las cosas que hacemos es rotar o circular estos dos tratamientos, CPAP y cánula. Todo esto, además, para no hacerlo largo y tedioso, está en el documento y está en diapositivas y está en próximos webinars. Acá lo que tratamos de hacer es que se entienda el concepto. El sector naranja es el paciente que debería estar en el rojo, pero por alguna razón no tenemos disponibilidad, ya sea porque no hay camas o porque es un puente, estamos esperando que se haga la cama, y son pacientes que van a necesitar más que un CPAP, o van a necesitar CPAP de 14, de 16, de 18 y FIO2 elevadas. Digamos que están realmente muy mal. Lo ideal sería que estuvieran intubados. Y acá pasa a ver si va a ser necesario en algún momento pensar la posibilidad de ventilar a estos pacientes con otro tipo de respirador que no son los de terapia y que habitualmente los médicos de terapia no están habituados a usar, como pueden ser los Astral, los Trilogy, los de transporte y demás. Entonces, acá lo que vamos a ver es que vamos a usar un EPAP, una PIP alta. Si usamos equipo de flujo continuo, la idea es poner más 5 sobre la EPAP, para tener un IPAP en este caso de 15-10 o 19-14. Y si usamos equipos de doble rama, ahí cambia la nomenclatura, vamos a usar una PIP de 10-14, igual que la EPAP, y la presión de soporte va a ser 5 sobre PIP. Las máscaras que utilizamos son las mismas que utilizamos en el anterior para CPAP, y algunos de estos pacientes con estas medidas más intensas pueden llegar a mejorar, ¿no? Pueden llegar a mejorar y se estabilizan ahí. Pero si no, son los pacientes que además del prono pueden recibir opioides con la idea de controlar su actividad del centro respiratorio, etc. Es el paciente que hay que tomar decisiones y acá es el comité de ética es el que tiene que estar con nosotros. Bien. Finalmente, todo esto lo que estamos, si bien lo tenemos muy bien claro en el documento, no vamos a hacer demasiado hincapié acá, pero hay que tener muchas habilidades con respecto a cómo ventilar, qué protocolo utilizar, identificar el fenotipo H y del L, utilizar cómo intubar, cómo retirar, cómo extubar, traqueotomía, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la MBU, de la máscara. Todo esto es un webinar solo, ¿no? Así que no quiero extenderme demasiado. También en las salas lo que pueden tener es un algoritmo como el que estamos acostumbrados a ver. Bueno, finalmente lo que les quería comentar era, este es un resumen que nos hizo Lala, es que la elección del tipo de soporte ventilatorio, invasivo o no invasivo, deberá centrarse en la fisiopatología de esta neumonía por COVID, el curso evolutivo
la experiencia del personal y los recursos institucionales. Siempre, siempre, como primera medida, tenemos que disminuir el riesgo de dispersión y protegernos con buenos equipos de protección personal. Esto es algo que tenemos que exigirle a las autoridades, tanto de sanitarias como de nuestro hospital o sanatorio. Por otro lado, el tipo de soporte va a estar en términos de dos variables fundamentales. Uno, la hipoxemia. Necesitamos que el paciente no esté hipóxico. Y segundo, y fundamental, muy importante, algo que se está dejando de lado en muchos lugares, es su trabajo respiratorio, su esfuerzo. La tolerancia al tratamiento y los predictores de fallo, que tenemos que estar controlando permanentemente. Sobre todo recordar que la presión, el monitoreo indirecto clínico de la presión transpulmonar va a ser a través de lo que estamos viendo del paciente. La actividad de los músculos, el tiraje, la frecuencia respiratoria, la sincronía tóraco-pulmonar. La duración del curso de la enfermedad hay que tenerla en cuenta. Estos pacientes pueden evolucionar agudos, pueden ser bifásicos, pueden ser de lenta evolución, así que tenemos que tener un buen planilleo, un buen sistema de registro de datos. Y finalmente, los recursos institucionales. Obligación de los que nos mandan al frente. Tenemos que tener los recursos, tenemos que estar en contacto con la terapia intensiva, tenemos que saber permanentemente con qué personal estamos contando. Y finalmente, el entrenamiento en esta forma de tratamiento. Para terminar, le dejamos este mail para otras consultas y que viene de ventilar pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en el COVID-19. Así que quedó por una de estas cosas de la vida, ventilairacovid19@gmail.com. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches para mí en España. Como siempre, un honor y un placer estar con amigos compartiendo y hablando siempre de cosas que tienen que ver con pacientes con insuficiencia respiratoria, cómo tratarlos mejor, cómo conseguir mejorar nuestras prácticas de excelencia. Y bueno, todos estamos interesados desde hace mucho tiempo en el tema de la ventilación no invasiva, de la terapia de alto flujo y demás, y llevamos un impacto en nuestras vidas de poco más de un mes de duración que ha hecho que cambiemos radicalmente la forma de trabajar, la forma de acceder a los pacientes, la forma de tratarlos. Fijaros en esta imagen que os pongo aquí, el día 22 de febrero es cuando en Italia se había producido el segundo fallecimiento, eran todavía unos neonatos en el mundo del COVID. Nosotros el día 27 en España, 27 de febrero, 5 días después, tuvimos el primer caso. Ha pasado escasamente un mes y en un mes pues las curvas se han disparado de una manera bárbara, ¿no? Ya por fin en España se está empezando a aplanar y a bajar un poquito la curva y a día de hoy, esto lo he mirado un ratito antes de empezar el webinar, fijaros que en España 135.000 pacientes, ya estamos con 3.000 y algo pacientes diarios de casos nuevos de pacientes, llevamos algo más de 13.000 fallecimientos. Fijaros el volumen de pacientes en solo un mes escaso, lo que supone para el sistema sanitario, lo que ha supuesto, y habéis visto en prensa y en todos los medios de comunicación, el desabastecimiento de todo tipo de máquinas, todo tipo de herramientas, de dispositivos, de equipos que tenemos para tratar a estos pacientes. Todo esto que Guille nos ha contado tan magníficamente de zonas amarillas, rojas, verdes. Al final no hay zonas, hay gimnasios polideportivos, hay garajes llenos de pacientes y realmente es un reto tremendamente importante, ¿no? Fijaros nosotros en el pabellón de IFEMA, donde se suele celebrar, por ejemplo, el Congreso Europeo de Neumología, que seguro que muchos de vosotros habéis estado, pues se ha transformado en un hospital de campaña de 5.500 camas. Ahí tenéis una foto de cómo está montado, ¿no? Donde normalmente están los stands de la industria farmacéutica.
El día 31 de marzo esta previsión nos marcaba diferentes tendencias en España, y si seguíamos el modelo de Corea, de China, el modelo de Italia, el nuestro propio de crecimiento y desaceleración, pues nos esperan todavía hasta que, con un mínimo de 15.000 fallecimientos. Llevábamos 13.000 ahora, 8.000 cuando se hacía esta tendencia, y un máximo de 40.000, ¿no? Es decir, que las previsiones y la avalancha de pacientes de los servicios de urgencia en los hospitales es una barbaridad. Pero a modo de introducción, situarnos un poco en el escenario del campo de batalla para matizar algunos aspectos de lo que ya ha dicho Guille tan bien y que ha expresado el protocolo adecuado y adaptado para trabajar en Argentina, pero nosotros nos hemos encontrado con una serie de problemas cuando nos hemos enfrentado al COVID, que los países que están yendo detrás pues tienen este aprendizaje ya adquirido, ¿no? Nosotros fuimos ignorantes con respecto al problema que ocurrió en China, lo mirábamos como algo que estaba ocurriendo muy lejos de Europa, y el tsunami llegó y nos arrasó. En Estados Unidos, pues igual, han vuelto la cara para otro lado y al final pues ¿no? Llevan más de 300.000 pacientes infectados en Estados Unidos y va a ser una auténtica tragedia lo que va a ocurrir allí porque no han tomado medidas iniciales. Y otros países como Argentina estáis siendo mucho más precavidos y estáis anticipando los movimientos de tal manera que pasará de una manera, espero, mucho más suave que está pasando por Europa, ¿no? El principal problema que nos hemos encontrado es que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, bueno, este era el esquema que yo tenía en el Hospital Ramón y Cajal para tratar a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada. Los pacientes, como veis al comienzo, pues si un paciente tiene criterios claros de intubación, de traslado a una unidad de terapia intensiva, pues está claro que lo vamos a hacer sin demorar ni jugar con el paciente haciendo otros experimentos. Pero en el resto de pacientes, sistemáticamente, ¿no? Históricamente, hablamos que si el paciente tenía un fallo hipercárnico, lo íbamos a tratar fundamentalmente con técnicas de ventilación no invasiva, con soporte respiratorio, pero si el paciente presentaba un fallo hipoxémico, íbamos a empezar el algoritmo tratándole con terapia de alto flujo, ¿vale? También teníamos el grupo de pacientes que Guille identifica como naranja ahora en un escenario diferente. Para nosotros el naranja aquí eran pacientes que no íbamos a meter en terapia intensiva aunque tuviera criterio, por bien por las condiciones del paciente, porque hubiera orden de no intubar, porque hubiera voluntades anticipadas, ¿no? Ahora aquí estamos añadiendo a estos criterios un criterio mucho más cruel. No hay camas, no hay respiradores, no hay equipos para atenderle y el paciente se tiene que quedar en la puerta de terapia intensiva. El problema, como os digo, es que nosotros estamos acostumbrados a funcionar y a trabajar con este tipo de esquemas y cuando empieza COVID nos encontramos con estas recomendaciones de las autoridades y de los organismos oficiales. En base a que es una enfermedad infecciosa, que estamos en una fase de contención de la diseminación del virus y que hay estrategias terapéuticas con la fama de que aerosolizan más de la cuenta, de que diseminan los microbios y de que por lo tanto van a aumentar la expansión de la epidemia, pues el Ministerio de Sanidad español, por ejemplo, fijaros, 31 de marzo, pues publica su documento diciéndonos que tanto la ventilación no invasiva como la oxigenoterapia de alto flujo son tratamientos de alto riesgo de contagiosidad al profesional sanitario y, por lo tanto, que si es posible hay que evitarlo. En caso de que no sea posible o no tengamos ningún otro remedio, entonces ya nos dicen que, bueno, que utilicemos y modifiquemos la práctica habitual, la forma habitual de hacer la ventilación no invasiva y el alto flujo en aras de conseguir una mayor protección del personal sanitario, ¿no? Fijaros, esto es un tuit de hace unos días donde se mencionan los protocolos de SATI Argentina, por ejemplo, y es un tuit muy claro: no alto flujo, no ventilación no invasiva,
estos son métodos de extremadamente alto riesgo de contagio del personal, es decir, que intentando adaptarlo, como dice ahí, a un personal escaso que tenemos en nuestro medio, pues lo que no podemos hacer es utilizar terapias que aumenten el contagio del personal. Pero claro, surge la pregunta, ¿y qué hacemos con los pacientes? Por no contagiarnos nosotros o por no intentar reducir esa posibilidad de contagio, abandonamos a los pacientes desde un punto de vista terapéutico. Porque Guille sí que nos ha puesto algunos escenarios donde ha aparecido el alto flujo, donde ha aparecido la CPAP, donde ha aparecido la ventilación no invasiva, ¿no? Hay trabajos, como Guille ha mencionado, distancias y demás, pero hay trabajos que nos dicen que la terapia de alto flujo disemina a poca distancia los gérmenes que pueda liberar el paciente por los puertos exhalatorios, alrededor de las cánulas nasales, etc. Este trabajo lo he visto yo hoy, no sé si está publicado ya, y lo he visto como un peer review o algo así, pero es igual. Fijaros la distancia en centímetros, que no llega a 1 metro en el caso de la no invasiva o de la nebulización, y el alto flujo realmente pues es menos potencial de contagio que una máscara Venturi, unas cánulas nasales o una máscara simple. Es decir, que tenemos que perder de alguna manera el miedo a esa capacidad tan contagiosa como nos vienen diciendo algunas autoridades sanitarias, como el Ministerio de Sanidad de España, en el sentido de que somos conscientes de que hay una aerosolización, un potencial de mayor contagiosidad, pero precisamente por eso no nos va a pillar desprevenido y vamos a poder implementar medidas para atajar este problema. Estamos trabajando en esta diapositiva que ha puesto Guille entre el fenotipo L y el fenotipo H en definir un fenotipo intermedio que han dado en llamarlo intransit, ¿no? ¿Qué hacemos con todos los pacientes que ni son L ni son H, sino que están a medias evolucionando, como bien ha dicho Guille, de que muchos de estos pacientes pueden evolucionar de la L a la H, y eso nos marca todo un camino que puede ser de varios días incluso de duración, donde el paciente, si le tratamos como L, probablemente estemos infratratándolo para los requerimientos del paciente en ese momento, y si lo tratamos como H, que es lo que se está haciendo en España muchas veces, intubar al paciente en una fase todavía más precoz de lo que le debería, pues no estamos poniendo medidas que pudieran ahorrar esas intubaciones, ¿no? La mayoría de las guías, por suerte, recogen, supongo que conocéis la guía, ¿no?, de manejo que se publicó en Multicéntrica con gente de muchos países, publicada en Canadá. Pues fijaros la recomendación 25 en pacientes con fallo respiratorio agudo, hipoxémico a pesar de la oxigenoterapia convencional, el alto flujo es lo que se sugiere, o cuando hay un alto, tengo aquí yo mi pantalla medio pillada, cuando hay un fallo respiratorio que el alto flujo falla o empieza a fallar, pues la ventilación no invasiva puede ser la alternativa a emplear previo a la intubación del paciente, ¿no? Fijaros otras recomendaciones. En adulto con fallo hipoxémico, se puede utilizar la no invasiva en lugar del alto flujo. El Helmer, que todo el mundo habla de él, pero solo los italianos lo tienen, como bien dice Guille, no sé para qué lo ponemos en todos los sitios. Y eso siempre sí, la alerta ventilatoria de estar con una monitorización estrecha y preparados para una intubación cuando el paciente lo requiere. El algoritmo que presenta, por ejemplo, esta guía canadiense, pues fijaros cómo nos dicen que si el paciente tiene indicación para intubación, pues evidentemente la vamos a hacer, pero luego trabajaremos en ese escenario verde-amarillo que nos ha hablado Guille, introduciendo el alto flujo. En el momento que veamos que hay necesidad de intubación, la vamos a aplicar, pero si no hay criterios de intubación por orden para no intubar o otros recursos, pues no tendremos más remedio que continuar con estrategias no invasivas tratando al paciente. El Ministerio de Sanidad nuestro español pues cambió un poco el discurso inicial de evitar si es posible todo, y entonces ya acepta que si es necesaria la utilización de no invasiva,
pues tengamos que trabajar modificando los esquemas habituales, como ahora veremos, en cuanto a lo fungible y la disposición del material que utilizamos en no invasiva. Supongo que conocéis también este manual, fruto de la experiencia de uno de los hospitales de Hubei, en China, y que a mí lo que más me gusta es el título, la última frase cuando dice elaborado a partir de la experiencia clínica, es decir, esto no es un manual basado en 3 New England con una P significativa, sino basado en un grupo de profesionales que han tratado un buen número de pacientes con COVID. Y fijaros lo que nos dicen, ¿no? Se recomienda administrar oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo y nos ponen ahí las condiciones que yo aquí ya expresaba, una desaturación, un PAFI, unas cifras, ¿no?, de frecuencia respiratoria. Igual la no invasiva, fijaros cómo aquí no hacen ninguna alusión al potencial riesgo de contagio. Ellos van protegidos, como hemos visto en televisión y en las fotografías que han circulado por todas las redes, van muy bien protegidos, ¿no? Pero se recomienda encarecidamente como alternativa cuando falla o cuando el alto flujo no da el resultado que corresponde. Hay trabajos hablándonos ya con pocos pacientes, pero que nos dicen que la terapia de alto flujo reduce el número de intubaciones y, por lo tanto, en esa zona no tanto amarilla, sino en esa transición de LH, como decíamos, de fenotipo L a fenotipo H, pues ahí es donde el alto flujo puede hacer su efecto y reducir intubaciones. Y fijaros cómo cuando el PAFI es menor de 200, la tasa de fracaso de alto flujo en este estudio está alrededor del 60%, pero cuando el PAFI es mayor de 200, la tasa de intubación en este trabajo fue de 0 pacientes. Es decir, que el concepto de intervención precoz y de actuación precoz pues es algo que también está cada vez implantándose más en la práctica y en la forma de atender a nuestros pacientes. Nosotros, como bien dice Guille, necesitamos anticiparnos y optimizar los diferentes escenarios, definirnos, formarnos, ¿vale?, estar preparados para lo que pueda venir en el caso de que llegue. La formación y la información es esencial, generar un protocolo útil y que resuelva, no que cree problemas, como hay muchos que vemos por ahí circulando y que realmente el protocolo lo que genera son problemas y no soluciones. Y esto no es cosa de uno solo, es un trabajo en equipo, ¿no? Fijaros que habéis mencionado kinesiólogos, habéis mencionado terapistas, neumonólogos, es un grupo, es un trabajo en equipo, porque los pacientes muchas veces van de unas unidades hospitalarias a otras, entran en terapia intensiva, salen de terapia intensiva, se mantienen en la planta de hospitalización, y si llegáis a una situación como aquí en España, de la planta de hospitalización van a hoteles medicalizados, y de hoteles medicalizados siguen con tratamiento en su domicilio según van bajando el nivel de atención y de cuidados que van requiriendo los pacientes, que a veces están un periodo prolongado de tiempo con necesidad de oxigenación, de alto flujo o de terapia, de ventilación no invasiva, ¿no? Entonces, en este escenario, por ejemplo, nuestro trabajo en equipo implica terapia intensiva, planta de hospitalización, cualquier otro reducto dentro del hospital habilitado para atender pacientes, hoteles medicalizados, residencias y el propio domicilio del paciente. Debe haber una coordinación para cuando el paciente va bien, vamos desescalando escenarios de actuación, pero si empeora podemos escalar también en el otro sentido. No me voy a meter con parámetros, pero bueno, Guille ha mencionado, yo os enseño ilustraciones y fotos del montaje con la terapia de alto flujo, que es sencillísimo, es sencillamente colocar una mascarilla quirúrgica delante de la interfase para prevenir la posible diseminación, dispersión de gérmenes que pueda haber alrededor de la mascarilla, ¿no? Sobre todo si tenemos el momento en lo que apagamos el equipo, el paciente se queda con la mascarilla, con la cánula nasal expuesta o cosas de este tipo. Cuando utilizamos la CPAP y la BiPAP, la ventilación no invasiva con mascarillas nasales, sabéis que la ventilación no invasiva es una ventilación con fugas, es una definición clásica, y que esa fuga la podemos tener en la propia mascarilla o bien en el codo de la mascarilla, como veis aquí, la podemos tener en puertos exhalatorios
incorporados a la tubuladura, en puertos exhalatorios externos como el Whisper, ¿no? que podemos utilizar y conectar en la tubuladura y que ahora se ha hecho muy popular, como veremos, en el tratamiento del COVID, o podemos tratar pacientes también con circuitos de válvula activa, es decir, todo el espectro de fungibles y de forma de gestionar la expiración del paciente en ventilación no invasiva, pues cuando aparece el COVID tenemos que saber qué podemos hacer de lo que estamos viendo ahora en pantalla y qué no podemos hacer en el sentido de intentar reducir, como decimos una y otra vez, la diseminación de gérmenes por estos puertos exhalatorios, ¿no? Entonces, es fundamental para protegernos hacer dos cosas. Una, protegernos nosotros, utilizar los EPIs correspondientes y utilizarlos de una manera adecuada. En España hay una barbaridad, más del 30% del personal sanitario se ha contagiado, se ha infectado trabajando en el contacto con los pacientes y no precisamente porque no estén protegidos cuando contactan con ellos. La mayor parte de los contagios se producen cuando uno se retira de una manera indebida los equipos de protección. Y también tenemos que proteger al respirador para que no disemine. Si utilizamos circuitos de doble rama es lo ideal, pero cuando llegamos a una situación de desabastecimiento, nos vamos a quedar sin equipos de doble rama, vamos a tener que trabajar con equipos de fuga, tenemos que aprender a modificar estos equipos de fuga para disminuir este riesgo de contagio, ¿no? Tenemos que utilizar como norma mascarillas que no tengan puerto exhalatorio incorporado, mascarillas de codo azul. Si la mascarilla tiene válvula de seguridad, la tenemos que sellar. Eso que siempre le decimos a los pacientes que no hagan, que es importante que eso lo mantengan abierto. En este caso no nos interesa que haya fuga al exterior del aire del paciente por una válvula de seguridad que no esté correcta. Así que mascarillas como la Performance o cualquier otro tipo de mascarilla buconasal que podamos utilizar, que tengamos, pero siempre en la medida de lo posible con codo azul. La mascarilla la tenemos que proteger con un filtro antibacteriano. Ya sabéis que los filtros HME, humidificadores, siempre han estado contraindicados en ventilación no invasiva por el aumento de la resistencia que le genera al respirador, pero los filtros antibacterianos o HMF son los que debemos utilizar. Y vamos a colocar el filtro, como ahora veremos, justo a la altura de la mascarilla. Y a partir de ahí gestionaremos la expiración dependiendo del circuito que tengamos para trabajar. Y el montaje, cuando usamos puertos exhalatorios, pues va a ser como veis aquí. Vamos a utilizar la mascarilla sin puerto exhalatorio con codo azul, el filtro antibacteriano, colocaremos un gestor de la expiración, una válvula plató, un puerto Whisper, como veis aquí, la tubuladura y otro filtro para proteger el respirador, ¿vale? Tanto si queremos hacer un montaje en serie, poniendo el primer filtro acoplado a la mascarilla, como si queremos hacer un montaje en T, colocando el filtro en aquellos circuitos, como el de la V60, por ejemplo, de Philips Respironi, que tiene el puerto exhalatorio lateral, ¿no? Pero son circuitos que tenemos que montar con doble filtro. Uno, impidiendo que el aire del paciente exhalado salga al exterior por el puerto exhalatorio sin haber pasado previamente un filtro, y otro filtro para prevenir, proteger el respirador. Aquí veis ejemplos como un filtro, en la imagen del medio, un filtro puesto en serie en el circuito, o en las otras imágenes el filtro puesto ahí a nivel lateral, ¿vale? Aquí podéis ver otra imagen, un puerto exhalatorio lateral en la tubuladura, pero está protegido porque todo el aire que exhala el paciente lo va a pillar el filtro bacteriano que está conectado ahí. Y por lo tanto, como os decía, cuando hay válvulas antiasfixia, tenemos también que protegernos de que por ahí salga aire, desmontándola y sellándola, como os decía, con cualquier artilugio casero. En los pacientes que utilizan circuitos con válvula activa, pues el montaje, como veis aquí, mascarilla, codo azul, filtro antibacteriano, luego ya la tubuladura con la válvula activa, por donde va a salir el aire expirado del paciente, la tubuladura, filtro y proteger el respirador, ¿no? Es exactamente igual, la filosofía es la misma, el mensaje que nos tenemos que quedar es muy claro, solamente uno, filtro en la mascarilla y filtro protegiendo el respirador. Cuando utilizamos circuitos de doble rama,
En este caso tenemos que proteger tanto la rama inspiratoria como la expiratoria y lo mismo ponemos un filtro en la mascarilla protegiendo el aire expirado del paciente que antes de pasar a la tubuladura haya pasado por el filtro. Aquí veis de forma gráfica cómo sería el montaje: mascarilla, codo azul, filtro antibacteriano, tubuladura y la doble rama, tanto INS como expiratoria, con su filtro de protección cada uno. Cuando se utiliza Helmet, pues es lo mismo, el filtro estaría a nivel de la interfase conectado ahí. Estas son fotos de que no utilizamos, no la hemos hecho en España ni en Argentina porque no tenemos Helmet. La CEPAP de Busignac ha sido un héroe aquí en España para tratar pacientes con COVID. Ante el desabastecimiento de CEPAP mecánicas, pues hemos tenido que recurrir a CEPAP no mecánicas, ¿no? Y en este caso, pues como veis, el montaje de la válvula de Busignac pues sería la mascarilla y el filtro, y luego ya la válvula alimentando el circuito de flujo con el cableolímetro a la pared. Aquí podéis ver montajes en el maniquí con el filtro. Cuando hay el regulador de FiO2 de la válvula de Busignac, ¿no? Pues igual el filtro va a ir por delante, siempre proximal a la mascarilla del paciente. Lo veis una y otra vez, con regulador o sin regulador de FiO2, el filtro siempre en la mascarilla. Otro ejemplo, este es un paciente real de COVID. Veis la válvula de Busignac, el regulador, el filtro y ya la mascarilla, sin puerto exhalatorio. ¿Vale? Aquí veis otro tema controvertido, que es el tema de la nebulización, ¿no? Hay pacientes que tenemos que nebulizar, tenemos que administrar medicamento, el paciente tiene una necesidad de soporte ventilatorio que no podemos evitar, y no podemos quitar las mascarillas para poderle administrar una medicación nebulizada, y tenemos que utilizar el propio circuito para nebulización. Como norma general hay que intentar utilizar las cámaras espaciadoras o la administración, ¿no?, del MDI directo en la tubuladura, como hemos hecho durante años, pero también podemos, por ejemplo, con los dispositivos de malla vibrante como el Aerogen, por ejemplo, que también se está utilizando mucho en Europa este dispositivo, aerosoliza muy poquito, por no decir nada, y en este caso la aerosolización siempre será distal al filtro, porque si no, para evitar que se nos quede la medicación atrapada en el filtro antibacteriano. Entonces, cuando tenemos que utilizar nebulización y no podemos o no tenemos la posibilidad de hacerlo a través de una cámara espaciadora, de un MDI directo, pues podemos utilizar sistemas de malla vibrante como el Aerogen, ¿vale?, para administrar la medicación. Debemos evitar a toda costa los sistemas JET, ¿no?, que eso sí genera mucha más dispersión. Aquí podéis ver preparado el circuito codo azul para colocar el sistema de malla ahí arriba, ¿vale? Aquí podéis ver en diferentes montajes cómo lo haríamos, el Aerogen y el circuito ya la tubuladura del paciente. Incluso podemos proteger con la mascarilla nasal para evitar, la mascarilla quirúrgica para evitar la dispersión a través de la mascarilla de oxigenoterapia, ¿no? Aquí veis en diferentes combinaciones, si pusiéramos un sistema JET o pusiéramos un Aerogen, siempre el filtro por detrás, ¿vale? Aquí lo veis otra vez. Aquí acoplado en un circuito de ventilación, el circuito, el puerto exhalatorio lateral en el circuito y el filtro distal a este puerto, es decir, que el aire exhalado del paciente va a ser filtrado antes de salir al exterior, y el sistema de Aerogen lo tenemos distal al filtro pegado ahí a la mascarilla, ¿vale? Aquí podéis ver con la CEPAP de Busignac, que como os digo se ha convertido en una estrella en esta guerra. Y aquí veis una cámara espaciadora con el dispositivo, el aerosol, ahí en este sitio. Bueno, esto es lo que yo os quería mostrar, algunos detalles más prácticos y más así, sabiendo que lo que va a tener interés ahora es la discusión y las preguntas que planteéis vosotros. Muchas gracias por Bueno, atendidas. Bueno, muchas gracias al doctor Lobato, la verdad impecable, como siempre, la presentación. Bueno, abrimos un poquito ahora la discusión con preguntas.
Acá estoy viendo que algunos fueron anotando. Dice ahora sí. Bueno, pregunta, nos dice para quién, Verónica Jaritos, esta pregunta dice, buenas tardes. ¿Qué criterios de internación manejan en los pacientes leves? No sé si será para el doctor Lobato. Sí, los pacientes que estos, digamos, que Guille ha situado en el grupo verde, son pacientes que después de un periodo de tiempo en urgencia se derivan a otras instalaciones o bien a su propio domicilio con el oxígeno si es necesario mantener, ¿no? Estos son los pacientes que consultan en urgencias, el hospital está saturado de camas, son pacientes leves y lo que se hace es una vigilancia activa o bien en hoteles, o bien en residencias, o bien en su propio domicilio. Hay activados equipos sanitarios con médicos y enfermeras que son los que monitorizan y vigilan a estos pacientes cuando están en el domicilio, en hoteles o en este tipo de facilities. Si el paciente empeora, entonces es el momento de ingresarlo en el hospital. En España ahora mismo se están ingresando como mínimo esos pacientes ya amarillos que mencionaba Guille. Todos los pacientes verdes se les instala oxigenoterapia con su Venturi, con su reservorio, con su gafas nasales en estos sitios. Como digo, su propio domicilio, instalaciones habilitadas al efecto o habitaciones de hotel. No sé ahí, Guille, cómo lo estáis planteando. No, acá todo paciente positivo o sospechoso se interna hasta tener la confirmación. A veces la confirmación no tenemos confirmación rápida, tenemos confirmación que a veces pasa 3 o 4 días para llegar a esa confirmación. En el esquema que proponemos es obviamente algo similar a lo que estás planteando vos. Lo que necesitamos saber de los leves es cuán estables son en función del tiempo y luego ahí plantear una salida a un lugar controlado para poder ver cómo sigue evolucionando. Esperamos que la única manera de saber cómo va a evolucionar el paciente en función del tiempo es con un seguimiento. Así que estamos totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí. Aquí en España se dejaron de hacer test a todos los pacientes leves. Se asumió, en el momento más álgido de la epidemia, se asumió que todo el que presentaba síntomas respiratorios con unas características determinadas, pues era un caso posible, que fue la palabra que se empleó, un caso posible de COVID, ¿no? Entonces, en España hemos manejado casos confirmados, casos probables y casos posibles. La figura de caso posible apareció cuando ya empezó a desbordarse el sistema sanitario y entonces todos los pacientes con síntomas respiratorios, con un poquito de disnea, con un poquito de desaturación en los servicios de urgencia, ya se le dejaron de hacer test y se asumieron que eran casos de COVID. Muy bien, perfecto. Hay otra pregunta acá, el doctor Martín Ignacio Taboada. Pregunta, quisiera consultar respecto a la reanimación cardiopulmonar y el uso del AMBU, si requiere alguna medida extra al uso del equipo de protección personal. Eso está bastante bien detallado en otras normativas, pero también está dentro del protocolo que nosotros estamos proponiendo en el paper que estamos mandando. Pero ahí se veía más o menos lo que estamos proponiendo, que no tiene, como decía también Salva, hay que cuidarse y hay que evitar la dispersión. Y con la ubicación de los filtros y la ubicación de los campos alrededor de toda esta historia. Bien, perfecto. Y está acá la doctora Esmurra, también que pregunta, ¿qué rango de dispersión tiene el Buciniac? Ahí la escucho, Toledo. La CEPAT de Buciniac, si la conocéis, es una válvula virtual que no echa nada, no escapa nada de aire hacia retrógrado, hacia atrás, sino que todo el flujo va hacia el paciente.
el grado de dispersión de la bucina está en relación al puerto exhalatorio que pongamos, está en función de la mascarilla que utilicemos y de estas cosas. Aplicando las medidas de poner el filtro a la salida de la mascarilla, el grado de dispersión de la bucina es mínimo. Bien, perfecto. Acá hay otra pregunta que yo también quería hacer. Pregunta Juan Díaz. Buenas tardes, buena la exposición y quiere saber si hay datos de agentes de salud contagiados según área, emergencia, sala, IO-UTI. Y yo aprovecho y agrego si a lo mejor Salvador tiene datos sobre contagios en pacientes que están directamente atareados, digamos, en lo que son sistemas no invasivos. No, es una pregunta que aquí está puesta encima de la mesa en España. Están exigiendo a las autoridades que hagan público datos de contagios no brutos, no que nos digan que hay 15.000 sanitarios infectados, sino que nos desglose por categorías profesionales, médicos, enfermeras, rehabilitadores, etcétera, ¿no? Y esos son datos que no tenemos. Solo sabemos, pues eso, que por encima del 30% del personal sanitario se contagia. Bien. Sí, recuerdo que Nava, en la webinar anterior, que también tuve la suerte de estar, él comentó que de su equipo, la verdad no ha tenido muchos pacientes contagiados que se dedicaban a estar permanentemente con sistemas no invasivos. Pregunta también la doctora Gullo, que en la patología de base, el EPOC, ¿se plantea alguna estrategia inicial de ventilación diferente o se usan los mismos parámetros para todos los pacientes al inicio? Y si vieron diferencias por patología de base. Hola, ¿qué tal? Salva, si querés aclararlo vos primero, si no, acá está Lala Vega, es mi apellido. Con respecto a los pacientes EPOC, no olvidemos que es el gold standard para el tratamiento de estos pacientes exacerbados, y más cuando llegan con una exacerbación que lo define por la hipercapnia. Entonces, en estos pacientes, además de tomar, como lo dijo bien Guille, una toma gasométrica inicial para el monitoreo de la hipercapnia, estaría aún más indicado en estos pacientes el uso de la BNI. Si bien no tenemos datos y repetimos siempre, son todas opiniones y charlas que tenemos con los expertos que están allá, el uso de la BNI estaría muchísimo más indicado en este caso que el CPAP en estos pacientes. Sí, sin duda. Todos los protocolos que manejamos establecen eso, ¿no? Ese concepto. Los pacientes con patología respiratoria crónica, el EPOC a la cabeza, pero puede ser también un obeso mórbido, puede ser otro tipo de paciente idealmente candidato de ventilación no invasiva, por ejemplo, domiciliaria. Imagínate un neuromuscular o imagínate un paciente con un defecto de caja torácica, que una infección respiratoria, da igual que sea por COVID o que sea por cualquier otro microbio, le va a poner en el límite de su reserva ventilatoria, va a precipitar un fallo hipercápnico, le tenemos que ventilar con BNI. Entonces, en todas las normativas, no sé, habéis leído seguro las recomendaciones que ha hecho la SEPAR, y la SEPAR define 3 prototipos de paciente, ¿no? El fallo respiratorio, el paciente con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica de nodo sin patología previa, el paciente con límites, con techo terapéutico, con límite para ser limitación del esfuerzo terapéutico, y el tercer grupo que se define es el paciente con riesgo de hipercapnia, y esos pacientes, todos lo que estamos haciendo con ellos es iniciándolo todo con ventilación no invasiva, como si fuera un EPOC exacerbado, pero con las connotaciones que esa exacerbación puede ser por coronavirus. Yo quería agregar una cosita más porque viene a esto, es decir, no hay que perder la experiencia de lo que fuimos ganando durante este tiempo. La experiencia es esta: pediatría en las épocas de invierno trabaja con alto flujo termohumidificado en la época que va a venir de la bronquiolitis. Y muchos de los pediatras están preocupados o dicen que no van a usar un tratamiento que ha demostrado ser muy eficaz porque alguien dijo que no se puede usar. Eso va a traer aparejado que un montón de niños van a terminar en respirador. Así que un poco también no hay que perder el sentido común y la experiencia de lo que sabemos que se hace bien. Así que al hipercápnico lo ventilamos
y a los chiquitos con insuficiencia respiratoria con bronquiolitis, vamos a seguir colocando, indicando, recomendando fuertemente hacer estas terapias que son tan útiles. Bien, perfecto. Pregunta acá también Juan Díaz. ¿Cuántos días, imagino para el doctor Lobato, cuántos días en promedio utilizan la BNI en estos pacientes con éxito? Bueno, normalmente los pacientes están alrededor de una semana con BNI antes de que ya hagamos, digamos, el destete de esta ventilación no invasiva. Yo quiero agregar una cosita más. Los expertos, por lo menos en Italia y en China también, a ver, doctor, usted dígame si es correcto. Después del tratamiento inicial o el trial inicial de corto, ¿no? 30, 60 minutos, si el paciente se ve que es respondedor, y respondedor en términos de frecuencia respiratoria, de trabajo respiratorio, no en términos de saturación tanto, después del trial lo siguen reevaluando por 6 horas, y si el paciente dentro de ese trial corto y dentro del periodo de 6 horas no responde en términos de trabajo muscular respiratorio, bueno, es pasado, es escalado de tratamiento. Ahora, si dentro de las 6 horas se sigue respondiendo correctamente, se puede seguir sosteniendo, como usted dice, entre 3, 2, 5 días, depende de la evolución de ese paciente. Eso es, correcto. Hay que hacer un seguimiento, sobre todo en las primeras horas, esas 6 horas son fundamentales para valorar que el paciente está respondiendo, ¿no? Clásicamente, cuando hacemos ventilación no invasiva con un paciente agudo, pues es famoso, ¿no? Esa gasometría de la primera hora y de la segunda hora, para ver si hay mejoría del nivel de conciencia, del pH, del carbónico, de la frecuencia respiratoria. Con la terapia de alto flujo sabéis que igual se monitoriza la frecuencia respiratoria fundamentalmente y la evolución del PAFI. Estos criterios siguen siendo iguales de válidos. Si tú tienes un paciente ya en un par de horas, 120 minutos, y el paciente no está mejorando, o no te digo ya que esté empeorando, tienes que plantearte la intubación del paciente. Si hemos visto que ya apuntan de que si el PAFI es menos de 200, la tasa de fracaso de alto flujo es muy alta, y hemos dicho en alguna diapositiva, la ventilación invasiva puede ser una alternativa al alto flujo si este no proporciona la mejoría adecuada. Pero si no está proporcionando la mejoría adecuada y el PAFI es de 120, no le damos opción a la ventilación invasiva. Directamente ese paciente pasa de terapia de alto flujo a intubación. Eso es fundamental. Sí, un comentario más. Recuerden que soy Ada Toledo. Lo mismo que valemos siempre, que hablamos cuando hablamos siempre de ventilación no invasiva. Un retardo en la intubación aumenta la mortalidad. Por eso el seguimiento tiene que ser estricto. Excelente. Bueno, gracias, Ada. Pregunta Silvana Gendulain. La experiencia del doctor Díaz Lobato con ECMO en COVID. Ninguna. Bien, simple. El ECMO se ha utilizado en algunos hospitales, en Italia tienen algo más de experiencia, y es el último recurso cuando ya el paciente está intubado y no hay mejoría a pesar de la intubación, tiene un distrés muy grave, y entonces, bueno, parece que puede aportar algo en términos de eficacia y de rescatar a algún paciente, pero en el entorno donde aquí en Madrid, que yo conozca, no se ha practicado como prácticamente en ningún paciente. Bien. Acá pregunta el doctor Luis Larrategui. Al doctor Díaz Lobato, si todos los pacientes con necesidad de ventilación, calculo que será ventilación invasiva, tenían comorbilidades o vieron pacientes jóvenes, inicialmente sanos, que evolucionaron a ventilación. Sí. Cuando empezó la epidemia todos decíamos que esto era como una gripe, que había un montón de pacientes, un 80% que iban a pasarlo como un catarro común o de forma asintomática, y que, bueno, pues alguno podría tener alguna complicación y que serían los pacientes con factores de riesgo, claro, ¿no? Pero es cierto que hay un subgrupo de pacientes jóvenes que evolucionan mal, a pesar de las medidas, y hay un porcentaje de fallecidos
que gente joven. Se especula que, independientemente de la edad y de los factores de riesgo, si tienes una exposición muy intensa al virus, tienes una carga viral enorme en tu organismo, pues puedes hacer un desarrollo malo, ¿no? Y esto es lo que se pone encima de la mesa, por ejemplo, con profesionales sanitarios, con médicos o enfermeras jóvenes, sanos, sin ningún problema, sin una enfermedad previa y que han fallecido. En España hay, ahora mismo, creo que son 12 profesionales fallecidos y de los 12, 8 son gente muy jovencita. Es una enfermera de 27 años o un médico de 32 y sin enfermedades, ¿no? Es decir, que sí que hay, no es lo habitual, es más raro, ¿no? Lo normal es que sean personas de más edad y con factores de riesgo, con patologías previas, pero sí que hay pacientes jóvenes que hacen una evolución fatal, una evolución con muchas complicaciones y sin saber muy bien por qué. Y una de las cosas que se dicen es por eso, porque han estado sometidos a una alta exposición, a una alta carga viral. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pregunta la doctora Yanina Mirabal también. Felicita a ambos por la charla y le pregunta al doctor Lobato si tienen experiencia en cuándo realizar la pronación precoz a estos pacientes, teniendo en cuenta los diferentes mecanismos. Yo creo que todos los pacientes se están pronando. Se están pronando a los leves, se les recomienda, el paciente leve que puede colaborar, se le recomienda que él mismo gire en la cama sin ningún tipo de ayuda. Los pacientes que ya necesitan ayuda, pues se intenta hacer así, ya se lo intenta. Y los pacientes que están muy intubados, claramente también se les prona. Es decir, que ahora mismo la pronación, pronar a los pacientes con neumonía por coronavirus, se ha generalizado para todo tipo de pacientes, porque desde la fase más leve evitas a estar en peor situación de intercambio gaseoso a igualdad de afectación pulmonar, y la fase más avanzada, esto es más obvio y ayuda más al paciente a mantener una saturación más adecuada. Hay protocolos por ahí escritos que os los puedo pasar de cómo pronar al paciente leve, al paciente grave, el número de personas, los requisitos, todo este tipo de aspectos logísticos para la pronación, pero desde la recomendación al paciente que gire en la cama varias veces al día, hasta la pronación por turnos de enfermería, hasta una pronación más exhaustiva en el paciente que está en terapia intensiva. Bien, perfecto. ¿Alguna preguntita más? No sé cómo va el tiempo, pero pregunta Viviana Guzmán, ¿con qué secuelas pulmonar quedan los pacientes que ya fueron dados de alta? Hola, Vivi. Todavía es pronto para saber este aspecto. Hay poca información en la literatura. No sabemos si algunos de estos pacientes van a quedar con una fibrosis pulmonar o con una secuela. De momento, toda la información que tengo es que no parece que haya muchas secuelas. Los pacientes que no fallecen se recuperan en buenas condiciones. Hemos comentado muchas veces que los pacientes crónicos respiratorios, los EPOC concretamente, no están siendo muy afectados por coronavirus. La verdad es que la experiencia en EPOC con COVID es muy escasa, es muy baja. Se especula que si es porque toman corticoides inhalados y esto tiene un efecto protector. No se ve muy bien cuál es el motivo, pero en este escaso mes que llevamos dentro de este tsunami, todos nos preguntamos dónde están nuestros pacientes habituales. Cualquier temporada invernal de gripe, el hospital se inunda de pacientes con EPOC, con fibrosis pulmonares, con enfermedades respiratorias crónicas, asmáticos evolucionados, y sin embargo estamos viendo a personas mayores, pacientes con mucha comorbilidad cardíaca, sobre todo, y que esto puede influir en este fenotipo L que evoluciona mal y en este tipo de pacientes con comorbilidades, ¿no?, cardíacas y con afectación fundamentalmente a nivel vascular pulmonar, pero pacientes con EPOC, pacientes no estamos viéndolos
como para poder decir que cuando han tenido COVID y se recuperan, han quedado muy afectados o han vuelto a la normalidad, ¿no? De momento, la sensación que tenemos todos es de que no está produciendo, no está dejando secuelas pulmonares después de la infección. Bien. Hay una preguntita más de otra. Está Luis Larrategui, nos pregunta si utilizan la medición de marcadores de la inflamación para evaluar la evolución clínica del paciente en ventilación. Sí, los marcadores analíticos están a la orden del día y se utilizan sobre todo porque te van marcando ¿no? el mal pronóstico del paciente. El paciente reúne diferentes marcadores y está con, no sé, con linfopenia, la ferritina, los marcadores clásicos que se han puesto encima de la mesa y esto está aumentado, pues claramente ya las expectativas con ese paciente y la agresividad terapéutica pues es mayor y si lo tienes, por ejemplo, en el escalón terapéutico, pues con una doble terapia, está con acitromicina, hidrocloroquina, pues entonces puede ser un momento ante la evidencia de marcadores elevados, pues de introducir los antirretrovirales, es decir, que sí que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones en el curso clínico. Si ve que los marcadores no acompañan a la evolución favorable del paciente, como para tomar decisiones también de intubar a un paciente límite y en estas situaciones se están tomando como referencia según lo que está publicado al respecto. Bien, clarísimo. Pregunta también el doctor Pablo Jordán si tiene idea del porcentaje de pacientes con COVID que con compromiso pulmonar al diagnóstico, ¿cuántos evolucionan con distrés? Con compromiso pulmonar previo, por enfermedad respiratoria previa. Interpreto que pregunta en el momento del diagnóstico, cuando se diagnostica de COVID, que tengan ya algún compromiso pulmonar, ¿cuántos aproximadamente evolucionan a un cuadro de distrés? A ver, normalmente el distrés lo está haciendo como un 5% de los pacientes, entre un 5 y un 10% de los pacientes, nos dicen la serie, son los que evolucionan, son los pacientes que hay que intubar, ¿no? De ese 20 y poco por ciento de pacientes que tienen compromiso respiratorio, compromiso pulmonar, pues hay entre un 5 y un 10 que sí que vamos a tener que intubar. El tema enfocaba la pregunta en otro sentido, en el sentido de que hay muchos pacientes que vienen el primero o el segundo día de comenzar los síntomas, están en un cuadro leve, se derivan a domicilio, incluso con tratamiento farmacológico, pero claro, sabemos que la afectación pulmonar empiezan con la disnea y a partir del quinto o sexto día es cuando el paciente evoluciona. Entonces es diferente el paciente que está en un programa de alerta domiciliaria o en otras instituciones, como decíamos antes, y que se detecta que está empeorando y se traslada al hospital, o el paciente que ha aguantado sin consultar con el servicio sanitario en su domicilio, con lo que ha entendido que es un catarro o con cualquier otro problema, y que cuando se presenta en el servicio de urgencia por primera vez ya viene con un fallo respiratorio. Estos pacientes vienen más graves y hay que intubar a un porcentaje mayor de ellos, ¿no? El paciente que ha aguantado sin ningún tipo de tratamiento, que ha estado a espaldas del sistema sanitario y cuando se presenta lleva 8 o 10 días de evolución y viene ya con disnea, saturado y con infiltrados pulmonares más avanzados, esos pacientes, muchos de ellos son de intubación a veces directa en el propio servicio de urgencia, ¿no? Claro. Perfecto. Yo aprovecho y le hago una pregunta al doctor Montiel, no sé si está por ahí, o Ada, así el doctor Salvador respira. Un poco el concepto que alguna vez le había consultado sobre estos equipos móviles de intubación, de cara un poco a este abordaje que vos explicabas de la sala de oxigenoterapia, por CPAP, en el momento de intubar a un paciente, obviamente, si no están los elementos en cada una de esas salas, ¿cómo se podría integrar esto de las unidades móviles de intubación? Bueno, mira, eso ya, depende de cómo se organizan los lugares. Hace mucho tiempo atrás era en el Hospital Británico habíamos organizado, por así decirlo, el Grupo Azul, llamamos el Grupo Azul al Grupo Azul de Faros. Entonces había gente entrenada específicamente para activar eso, digamos.
que había por turnos, había un grupo de personas que estaban entrenadas en hacer algún tipo de actividad. Eso es gestionar los recursos, gestionar el personal, y lo que veníamos en relación también a la pregunta anterior, es cómo vamos a monitorizar y cómo vamos a utilizar lo que tenemos. Si no todo el mundo está preparado para intubar, y eso lo estamos viendo a diario en distintos hospitales y sanatorios donde tienen que intubar más de 2 o 3 veces, hasta se equivocan en la elección del tamaño del tubo, entonces eso hay que entrenarlo, por favor, entiendan esto, todavía tenemos un poco de tiempo, hay que entrenar en intubación, en todas las medidas de resucitación, entrenar a dónde va, cómo me visto. No puedo ir a resucitar un paciente, a hacer una reanimación cardiopulmonar si no estoy completamente vestido, ¿de acuerdo? La protección, y lo que repetimos siempre, no hay urgencias en esta pandemia. Primero me protejo y después. Entonces, estos equipos especiales lo que tienen que tener es un entrenamiento específico. Directamente el entrenamiento, la repetición y la calificación, la certificación que voy a tener entre mis pares, es lo único que va a permitirnos disminuir la tasa de contagios entre nosotros. No sé si era ese equipo de móvil que decíamos, pero esa es una forma de trabajar en los hospitales y sanatorios. Bien, perfecto, clarísimo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Acá pone Luis Larrategui. Bueno, de acuerdo con Guillermo, habría que entrenar mucho más al personal en colocarse y, más importante, cómo sacarse el equipo de protección. Bueno, un poco en línea lo que venía diciendo. No sé si hay alguna preguntita más. No sé si está Ada por ahí o alguno quiere hacer algo más. Ya estamos cerca de las 2 horas. Sí, Lara quería comentar algo más. Bueno, creo que después de muchas semanas de trabajo, este grupo, entre nosotros y con los amigos que tenemos afuera, yo tengo como muchas reflexiones con respecto a las posturas quizá apresuradas o necias de ponernos de un lado o del otro. Por lo que vimos ya de la evolución de la patología, tanto por no hacer como por hacer erróneamente, podemos hacer algo mal. Por no hacer, sería dejar un paciente ventilando espontáneamente, sin ningún tipo de asistencia más que una máscara reservorio, o por hacer mal algo, demorar la intubación, como decía la doctora Toledo. Entonces, yo nada más invito a la reflexión y tratamos de traer a la gente que está viviéndola para que vean la realidad. Negarle a un paciente un tratamiento que quizá da tiempo a conseguir un respirador, me parece, no quiero poner un adjetivo a eso. Así que nada, gracias por habernos acompañado. Si pueden pensar un poco justamente en esto, porque todo lo demás lo vamos a aprender y vamos a estar nosotros acá para ayudar a todos los que tengan dudas, pero si alguno se pone a pensar, realmente no podemos ser tan necios. Sí. Quizás el objetivo de este equipo y creo que de todos los que estamos trabajando y con el apoyo de los expertos es que esto es el tratamiento integral del manejo de la insuficiencia respiratoria, y si bien el COVID-19 tenemos, como en cualquier tipo de insuficiencia respiratoria, distintos escalones que podemos utilizar. ¿Cuál es el objetivo de esto? No dejemos de utilizar la técnica de soporte no invasivo. ¿Por qué? Porque, como decía Lala, le estoy privando a alguien, y en la medida de lo posible, como dice Salvador en uno de los artículos que escribió hace poquito y que está maravilloso, hagamos una campaña para que nadie se quede en este país sin soporte no invasivo o algún tipo de soporte ventilatorio. Entonces, abramos nuestras mentes, abramos nuestra cabeza y podamos darle el tratamiento correcto a cada persona, que digamos lo que tenemos que hacer como médicos, ¿no? Para eso somos médicos y para eso hemos jurado también. Bueno, yo finalmente lo que quería decir es, necesitamos que se organicen, que haya un comité de crisis y comité de ética, es fundamental. Necesitamos que se organicen para hacer los seguimientos en domicilio. Necesitamos que haya una línea de conducción, que haya realmente liderazgo.
Y el ejemplo que sigo poniendo es cómo se viene desarrollando esto en el Hospital Cetrángulo. Realmente es muy interesante. En segundo lugar, hay que entrenar. En tercer lugar, hay que tener un sistema de registro de datos que tiene que ser uniforme para todos. Y finalmente no quedarse, no esperar que la ola pase y no me haga nada, sino que entrenar y prepararse para un escenario que puede ser similar al que tenemos, que se está viviendo en Europa. Y por otro lado, ahí tienen quedó el mail. Nosotros estamos pobre Salvador y pobres nuestros amigos, estamos en comunicación diaria, semanalmente con ellos. Estos protocolos los vamos revisando. Es decir, nuestros amigos en Europa, además de trabajar, nos tienen que aguantar a nosotros. Y básicamente esto se está revisando y controlando continuamente. Es abierto. Y la idea es que más gente participe en esto para lograr que este tratamiento de soporte pueda ser un continuo y podamos controlar a los que vienen y a los que empiezan a mejorar y controlar esto. Muchas gracias. Gracias, Guille. Quiero decir lo último que está la presidenta de la AMR, Susana Luning, manda acá un saludo, felicita a todos y agradece esta conexión y esta webinar. Gracias. Sí, una última cosita. Les quería comentar, ahí comentó Salvador el manual de los chinos que parecía que para mí está espectacular y ellos hacen un comentario. Esta pandemia es una guerra. Para que nosotros podamos ganar esta guerra, el personal tiene que estar entrenado, tiene que estar formado y tiene que tener todos los recursos de protección personal y aparte los recursos tecnológicos. Si no, no podemos ganar esta guerra. Buenas tardes. Gracias a todos y bueno, un saludo a todos, al doctor Lobato, agradecerle personalmente, a Muriel, gracias, que fue clave en la conexión y sufrió hasta último momento. Gracias, Muriel. Gracias, Muriel. Muchísimas gracias por todo y nada, aquí estamos para lo que se os pueda ayudar y contar experiencia de lo que ya hemos vivido, pues cuando queráis, sin problemas. Y gracias a tu generosidad. Gracias.